Si tiene la Biblia, vamos a buscar Salmos capítulo 91, del versículo 1 en adelante. Voy a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás a el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león, al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hasta el versículo 16. Vamos a ver hasta el versículo 16. Vamos a meditar en esta palabra. Primero, cuando nosotros leemos Salmos capítulo 91, creo que este salmo es muy buscado cuando hay mucha situación o aflicciones o estamos pasando por alguna situación. Es un salmo muy leído, ¿verdad? Por las personas. Y la introducción de este capítulo dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Así es como sale la introducción. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿quién no le gusta leer este salmo? Pero al leerlo, uno tiene que meditar. ¿Será este salmo para mí? ¿De verdad estoy yo morando bajo la sombra del Omnipotente? ¿O solo al leerlo mi corazón me hace sentir tranquilo? Por eso, antes de leer este salmo, hay que hacer un chequeo, hay que hacer un alto, hay que hacer un chequeo sobre mi vida, hay que hacer un chequeo de mi vida delante de Dios y su palabra. Primero, ¿quién es el que puede morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Quién?
¿El justo o el pecador? ¿Quién podrá morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿El justificado, el renacido, el nacido de nuevo o el pecador? ¿Podrá un pecador leer este Salmo 91, Salmo 91, y decir, gracias Dios, ahora puedo dormir tranquilo porque tengo tu protección, porque estoy bajo la sombra del Omnipotente? Pensemos, si un pecador leyó el Salmo 91 del versículo 1 al 16 y su conciencia lo hace dormir tranquilo, pero resulta que esa noche ese pecador que leyó Salmo 91, esa noche murió. Y habiendo leído el Salmo 91, entonces al morir el pecador, siendo pecador, murió. Él leyó el Salmo 91, siendo un pecador, pero resulta que murió siendo pecador. Murió habiendo leído el Salmo 91. Y resulta que él había leído esa noche, en ese momento, el Salmo 91 y murió. Entonces, él leyó el Salmo 91 y murió pecador. ¿A dónde dice la palabra de Dios que van los pecadores? ¿Al cielo o al infierno? ¿A dónde? Entonces, si ese pecador leyó el Salmo 91, se sintió tranquilo, durmió aquella noche, tranquilo, en paz, pensando que está morando bajo la sombra del Omnipotente, y entonces murió esa noche. Entonces, siendo pecador, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Entonces, ¿le sirvió haber leído el Salmo 91? ¿Le sirvió o no? Por eso, antes de leer Salmos 91, hay que revisar si uno es pecador o justo, limpio, santo o pecador. Primero, este salmo no es para los pecadores, no es para los pecadores, porque los pecadores no pueden morar bajo la sombra del Omnipotente. Muchas personas leen la Biblia y solo para estar tranquilos. Este salmo es para los justos, los hijos de Dios, los que ya nacieron de nuevo. Primero, si una persona es pecador, tiene que entender que por ser pecador está en una separación con Dios y no puede por ahora estar bajo la sombra del Omnipotente. No puede, aunque quiera, no puede, porque es pecador. Si una persona está en otro país y su madre en otro país, no pueden abrazarse porque están lejos. Desean
abrazarse la madre y a su hijo. La madre desea abrazar a su hijo, pero hay separación por la distancia de entre países. Tanto la madre quiere abrazar a su hijo, pero resulta que no puede abrazarlo porque está en otro país y hay una separación. Hay una separación. Entonces la madre no puede abrazar a su hijo porque hay una separación. Es lo mismo. El pecador está separado de Dios. No puede gozar de estar bajo la sombra del Omnipotente porque hay una separación. El justo sí está cerca de Dios. ¿Quién puede morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Quién puede morar bajo la sombra y ser protegido por Dios? Todos los justos. La palabra de Dios dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primero, antes de leer Salmo 91, si una persona es pecador, no tiene que imaginarse o sentirse tranquilo por leer Salmo 91 y decir, ah, alma, ya estoy tranquilo, esté tranquila, duerma tranquila, porque estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Mientras tenga pecado, no puede estar bajo la sombra del Omnipotente. Primero tiene que ser justo, nacer de nuevo. Si ya nació de nuevo y lee Salmo 91, téngalo por seguro que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Pero mientras esté lejos, no puede. El pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Una persona, si dice que es pecador, no puede aprovechar la bendición de Dios hasta que nazca de nuevo. Esto es lo que tenemos que meditar antes de leer este salmo, porque mucha gente lee los salmos y quiere ser abrazado por Dios, pero Dios no puede abrazar el pecado. Primero hay que escuchar la palabra, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Después de nacer de nuevo, puede morar bajo la sombra del Omnipotente. Porque si un pecador leyó Salmo 91 y esa noche murió en la condición de pecador, no puede entrar al reino de los cielos. Vamos a ver un momentito Salmos capítulo 7. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7. Voy a leer del versículo 11. Dice así: Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Dice, Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Por el pecado. Hay que nacer de nuevo. Hay que escuchar la palabra de Dios de cómo puedo yo nacer de nuevo. Si una persona es pecador, está separado de Dios. No puede aprovechar estar bajo la sombra del Omnipotente hasta que nazca de nuevo. Por eso hay que hacerse un chequeo. Por eso hay que meditar. ¿Estaré yo de verdad bajo la sombra del Omnipotente?
¿O solamente al leer Salmo 91 hace que mi corazón y mi conciencia se sientan tranquilos? Pero si en ese momento yo muriera siendo pecador, ¿podría yo de verdad ir al cielo? ¿A dónde van los pecadores y los justos? Por eso, Dios es juez justo, está airado contra el impío todos los días hasta que el pecador nazca de nuevo. Primero hay que nacer de nuevo, ser justo, limpio por la obra de Jesucristo. Y ya no siendo pecador, siendo justo, ya puede leer Salmo 91 y confiar en esta palabra, que es una bendición, que es una relación entre el Padre y el Hijo. Entonces, si está leyendo Salmo 91, quisiera que mediten profundamente. ¿Soy justo o pecador? ¿Aprovecharé esta bendición de estar morando bajo la sombra del Omnipotente o solamente es mi conciencia que se siente tranquila? Pero si muere pecador, no puede ir al cielo. Entonces, si es justo ya, si es limpio, entonces este salmo es una gran bendición para el justo, porque mora bajo la sombra del Omnipotente. Estaría aprovechando esta gran bendición de Dios que dice, es el versículo, Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. Entonces uno estará protegido en las manos de Dios. Adarga es un tipo de escudo. Es un tipo de escudo. Eh, ese escudo se refiere a que la verdad de Dios o su palabra actúa como un escudo protector. El que es nacido de nuevo tiene ese escudo, un escudo protector que lo va a librar de todo mal, de toda maldición. Pero si es justo, si es nacido de nuevo, pero si es pecador, no tiene todavía ese escudo. No puede ser protegido, está sin escudo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso hay que escuchar el Evangelio. Por eso hay que escuchar los seminarios. Bien atentos para aprovechar la bendición de los salmos que Dios dejó para los justos, como Salmo 91. Dios está airado todos los días con el pecador hasta que nazca de nuevo, hasta que crean la palabra de Dios, hasta que crean la obra de Jesucristo. Entonces vamos a hacer una meditación en nuestro corazón. ¿Estaré yo morando bajo la sombra del Omnipotente o no? ¿Seré justo o pecador? Bueno, vamos a llegar hasta aquí.